En el vídeo de hoy vamos a ver cómo aprovechar la ceniza y los beneficios que tiene para nuestro corral. Hoy es una de esas noches de frío que te apetece estar calentito, pijama, junto a la chimenea. Como no, al día siguiente hay que levantarse, tenemos que irnos a cuidar a nuestros animales, nuestras gallinas. Y es verdad que en ciertas ocasiones, mientras que estamos cuidando de ellas, nos podemos encontrar ciertos habitantes que no son muy agradables. Llámese el piojillo, el ácaro rojo, el ácaro de la pierna sarnosa. Habitantes que no nos facilitan la vida. La verdad es que las gallinas en su hábitat natural, cuando están sueltas, cuando están en el suelo, ellas con sus baños de arena suelen expurgarse, suelen quitarse este tipo de bichitos. Por eso es recomendable siempre tener a las gallinas sueltas, tenerlas en un terreno donde haya tierra, que ellas puedan escarbar, puedan levantar arena y ellas pegarse sus baños. Al igual que esto es una forma natural de que ellas se expurguen. En muchas ocasiones, cuando hay una plaga grande, no conseguimos que esos bichos desaparezcan. Y hoy os voy a dar un truquillo para ayudarlas a que esos bichitos desaparezcan un poquito más rápido. Como no, con la ceniza. Como podéis ver, la chimenea la tengo encendida, ahora mismo no puedo coger la ceniza, está ardiendo. Así que nos vamos a dormir y mañana, cuando esté fría la chimenea, os explico los beneficios de la ceniza para nuestro corral. Uy, perdón. Buenos días. Bueno, ya estamos viendo que nuestra chimenea está apagada, que está fría. Ya podemos proceder a recoger la ceniza, pero como bien os prometí anoche, hoy os voy a explicar los beneficios que tiene la ceniza para nuestra gallina. Pues como bien os dije anoche, la ceniza es un desinfectante natural que nos ayuda a combatir a los piojos, al ácaro rojo y otro tipo de plagas. ¿Y por qué? Pues porque contiene un componente muy parecido al hipoclorito de sodio, pero sin ningún tipo de toxicidad para nuestras aves. Como característica general, la ceniza de madera natural está compuesta por carbonatos de sodio y carbonatos de potasio. Hay que tener en cuenta que la temperatura de combustión del carbón es muy importante para obtener los minerales deseados. A mayor temperatura de combustión, la ceniza será rica en sodio y en potasio, que nos ayuda a prevenir de diferentes parásitos. Sin embargo, si la combustión la realizamos a baja temperatura, obtendremos una ceniza rica en silicio o sílice, que nos ayudará a combatir los ectoparásitos o diferentes tipos de hongos. La ceniza también sirve como suplemento alimenticio para nuestras aves. En la naturaleza, de forma natural, muchas veces vemos que después de un incendio, las aves picotean esas ramas carbonizadas. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque el carbón sirve como laxante y ayuda a eliminar ciertas toxinas que tiene el ave por dentro. Aparte que en cierta medida esa ceniza ayuda a eliminar ciertos parásitos intestinales que puedan tener nuestra gallina. La ceniza también nos sirve como agente para curar las heridas, es decir, es un antibacteriano natural que si lo aplicamos sobre las heridas podemos evitar infecciones. Aparte, si utilizamos la ceniza sobre la zona afectada, vamos a ayudar a que esa zona afectada, es decir, la herida, deje de sangrar. Aparte, la ceniza también se puede utilizar internamente, es decir, la vitamina K que lleva la ceniza lo que va a hacer es ayudar a la coagulación de la sangre. ¿Para qué nos sirve esto? Pues por ejemplo para cualquier tipo de envenenamiento por veneno de rata. La ceniza también nos va a servir para mantener limpio nuestro gallinero. Es decir, una capa fina de ceniza nos va a ayudar a eliminar cualquier tipo de olor. El medio alcalino que tiene la ceniza de madera ayuda a absorber y a neutralizar cualquier tipo de olor. Y como no, va a ayudarnos a mantener mucho más seco nuestro gallinero. A su vez también nos va a ayudar a reducir la cantidad de amoníaco que hay en las heces de nuestros pollitos. Así que después de conocer todos los beneficios que tiene la ceniza de madera en nuestra gallina y en nuestro gallinero, voy a recoger la ceniza, porque se me está haciendo tarde y al final las gallinas tienen hambre. Y mientras que recojo la ceniza, te voy a contar un dato curioso. La ceniza de las especies arbóreas como el cedro, el roble y el arce contienen 5 veces más nutrientes que el pino y el corcho. La forma de echar la ceniza en el campo puede hacerlo de dos formas, mezclarla con tierra o como lo hago yo, que yo directamente lo esparzo en el campo. Cojo una pala y donde ellas se suelen bañar. Como es lógico, donde tú sepas que ellas se dan un baño hay que echar un extra de ceniza.
De esta forma, al echarlo sobre la capa de tierra, estamos evitando los parásitos y los pequeños arácnidos. Como había dicho con anterioridad, la ceniza también sirve como complemento alimenticio y aquí ya podemos observar cómo nuestras gallinas están picoteando la ceniza. Como había dicho, esto les sirve para desparasitarse interiormente. También he de deciros que si en algún momento encontráis heces, caca, negra en el campo, no os asustéis. Como es lógico, se están limpiando y la ceniza es grisácea, por lo cual van a hacer caca de forma negra. Aquí ya estáis viendo que estoy esparciendo ceniza también debajo de los palos. ¿Por qué? Aquí es donde las gallinas duermen. Como es lógico, es donde más caca hay. Y ya habíamos dicho también que la ceniza sirve para neutralizar los olores y el amoníaco que sueltan nuestras gallinazas. Otra forma de desinfectar nuestro corral y de evitar que vengan parásitos tipo las pulgas, los piojos, el ácaro rojo es la tierra de diatomea, pero de eso vamos a hablar en otro vídeo, por lo cual te animo a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para cuando suba el vídeo te salte una notificación. A su vez también te invito a que me regales un like. Si no quieres perderte el día a día de nuestros animales, abajo en el cajón de descripción te voy a dejar el enlace directo a todas nuestras redes sociales, por si os apetece seguirnos. Muchas gracias y un saludo.